¿Qué es pues este reposo del que habla el autor en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos y que debería ser objeto de preocupación para la comunidad? Aunque en el versículo 10 el autor define el reposo en cuestión como un descanso de las propias obras, no nos da ningún punto de referencia específico en cuanto a dónde o cuándo se produce. Veamos juntos de qué se trata este asunto tan interesante. No te alejes que ya comenzamos. ¿Se trata de un estado espiritual presente de descanso o acaso de un destino en el futuro? Los eruditos han escrito mucho sobre esta cuestión con resultados diversos. Una de las obras más significativas sobre este tema es la del teólogo alemán Alfred Ophues, quien, basándose en sus estudios de la apocalíptica judía, sostiene que este reposo ha de entenderse como un descanso que se produce al final del peregrinaje cristiano, a saber, la entrada al lugar santísimo celestial al final de esta era. Esta interpretación del reposo con una orientación futura ha sido también adoptada por Philip Hughes y encuentra su apoyo en el tema del peregrinaje del libro con su acento en perseverar hasta el fin. Geert Dyson, por otra parte, ha respondido a Ophues señalando la relación del reposo con el descanso de Dios en el séptimo día. Algunos comentaristas han observado que en Génesis 1:2 los 6 primeros días de la creación tienen un final, mientras que el séptimo es un día abierto de duración indefinida. Para Dyson, esto sugiere que dicho reposo no debe limitarse a una ubicación y periodos determinados. El reposo de Dios ha de entenderse como una realidad presente. El contexto presente, con su acento en el hoy, como momento presente de oportunidad, parece apoyar esta posición. Pero por otra parte, ¿cómo es posible que algunas personas de la comunidad parecieran no haber alcanzado el reposo? Si el concepto de reposo, tal como se expone en Hebreos 4, tiene una orientación completamente futura, ninguno de los miembros de la comunidad lo habría estado disfrutando en este momento, aunque algunos elementos de Hebreo apuntan a la obtención de las promesas divinas en el futuro. La aprobación presente del reposo de Dios ha de considerarse como un aspecto de la preocupación de nuestro autor. En esta última afirmación armoniza con la orientación teológica del autor que se evidencia en otros pasajes de Hebreo en el sentido de que las realidades cristianas se han inaugurado pero aguardan todavía su consumación. Por tanto, este reposo es algo en lo que los creyentes entran y por tanto experimentan ahora. Sin embargo, este descanso en su plenitud sigue siendo un destino prometido para el futuro. El autor sugiere la posibilidad de que algunos de los receptores originales de Hebreos estuvieran figuradamente en el desierto. Estaban suspendidos entre la entrada al reposo de Dios y la vuelta al desierto espiritual, caracterizado por la desobediencia y el castigo. Ahora se ven confrontados con un momento de decisión. La palabra de Dios será para ellos una palabra de promesa, la aceptación de lo que significará su entrada al reposo de Dios, o una palabra de castigo que se cumplirá con su caída en un desierto espiritual. Algunos de los receptores se caracterizan por tener una actitud superficial en su evaluación de la palabra de salvación y su opinión de las consecuencias de su rechazo. El autor desea hacerles ver la verdadera oportunidad de quienes están dispuestos a tomar en serio lo que Dios ha dicho y a seguir adelante en obediencia para hacer suya las promesas del reposo. Sin embargo, esto no significa un cese del esfuerzo, sino más bien una dependencia de Dios obediente y activa. El poderoso lenguaje de Hebreos 4 recuerda a los oyentes que Dios no es superficial cuando evalúa su condición espiritual. Al contrario, su palabra penetra profundamente hasta los rincones más oscuros de la vida interior, poniendo al descubierto realidades espirituales que preferiríamos muchas veces mantener ocultas. A nuestro autor, el hecho de que Génesis 2 hable del reposo de Dios en el séptimo día le sugiere que este reposo al que no entró la generación del desierto era el mismo que el del pasaje de Génesis, puesto que en el Salmo 95:11 Dios lo llama mi reposo.
La naturaleza de este reposo consiste, pues, en cesar de las propias obras como Dios lo hizo de las suyas. La entrada en el reposo por parte del pueblo de Dios implica, por tanto, obediencia y fe, dos conceptos estrechamente vinculados en el pensamiento del autor, que constituye el cese de los propios esfuerzos o consejos y la aceptación de la voluntad de Dios. Y hemos llegado al final del programa. Pero no queremos finalizar sin antes destacar que, al parecer, no es tan fácil entrar en esta fase del reposo. Lo más común es que busquemos permanentemente hacer todo bajo nuestro arbitrio. Nos cuesta demasiado vivir sin tener el manejo de las cosas en nuestras manos y dejarlo bajo la administración de alguien más, especialmente si se trata de nuestras vidas. Esta situación provoca un desgaste personal increíble y que habitualmente no nos damos cuenta hasta que llegamos al colapso, algo que es sumamente común en nuestro apresurado y estresante mundo moderno. Gracias por estar junto a nosotros y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube para que veas todos nuestros programas. Nos encontramos nuevamente aquí la próxima semana en una nueva aventura de las letras en el tiempo. Un abrazo y cuídense mucho. Adiós.